Ahora he estado leyendo una serie de libros, una cantidad de ideas que vienen a mi mente, pero me encontraba leyendo el Nuevo Testamento y yo estaba especialmente, me encontraba impactado por la vida de San Pablo. ¿Y quién era él? Él perseguía a los cristianos, los atacaba. Él perseguía a los cristianos, quería condenarlos a muerte. Y entonces él fue a través de esta conversión increíble y de repente él se encuentra escribiendo estas cartas a la gente. Pablo, el apóstol de Jesucristo, cómo lo ama y cómo da su vida por él. Había un momento, la forma en que lo describo, me encontraba en mi cama, me encontraba leyendo, creo que era sobre los Efesios, y sentí como que se abrió una ventana, no es que lo viera, sino que sentí como que se abrió una pequeña ventana en el centro de la página de mi Biblia. Y era como si Dios me permitiese ver a través de un nuevo mundo. Y lo que pienso que sucedió fue que todo venía junto y el punto de vista de mi mundo estaba cambiando. Y recuerdo que me decía literalmente a mí mismo, esto es verdad. Estas no son palabras de un ser humano, esto es de Dios. Este es Dios hablando, yo recuerdo eso. Y luego pensaba de mí mismo, no puedo creer que voy a tener que ser cristiano. Es interesante porque la escritura tiene una parte importante de eso. Yo pienso algunas veces que somos incomprendidos. Por un lado, denostar tanto contra la escritura sola, que algunas veces somos malinterpretados de lo que se supone que sea la Biblia, que la Biblia no tiene este poder del cual usted está hablando. Esta es la palabra de Dios, este maravilloso don de Dios otorgado por medio de la iglesia, pero parte de una tradición más grande es la misma forma que alguien puede actualmente ser traído a la conversión por la palabra de la oración de alguien, ¿verdad? O escuchado alguna prédica. Correcto, si no hay una forma de que alguien sea capaz de decir que tenga un punto de vista bajo de la escritura. Entonces la escritura, yo me salvé leyendo la escritura, así fue como ocurrió. Tomemos otra llamada, tomemos otra llamada. Hola, ¿cuál es su nombre y cuál es la pregunta de esta noche? Hola Marcos, mi nombre es Sandy y me gustaría decir que es usted un anfitrión muy gracioso. Mi Muchas pregunta es gracias. para el señor Hensley. En realidad son tres preguntas, pero muy rápidas. Me gustaría saber, ¿hace cuánto tiempo que usted se convirtió al catolicismo? Número dos, ¿cuándo comenzó usted a aceptar la verdad del catolicismo? ¿Enseñó usted realmente a su congregación y predicó estas verdades a su congregación bautista? Número 3. ¿Alguno de ellos se convirtió con usted? Gracias. Gracias, Andy. Gracias, Andy. Que Dios la bendiga. Bueno, las buenas preguntas, preguntas rápidas, preguntas fáciles, ¿verdad? Como dije anteriormente, Marcus, fueron 4 años de una lucha intensa teológicamente, espiritualmente, en todas las formas, desde el momento que tuve las grabaciones de Scott, esta noche hasta el día que renuncié a mi ministerio. Y eso fue hace 1 año y medio. Yo di mi último sermón como ministro bautista en septiembre de 1996. Y entonces mi esposa y yo fuimos al programa RCIA y ahí fuimos bienvenidos a la Iglesia Católica esta última vigilia pascual. Y entonces ha sido casi menos de 1 año, realmente, al sentarme aquí esta noche, que he sido católico. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? ¿Qué predicó? Ella desea saber si lo que hice. Cuando usted vino, ¿sí? Acerca de eso, bueno, escuchen, créanme, desearía poder decir que fui un héroe en cada uno de los aspectos de mi conversión, pero la verdad es que no fui ningún héroe en ningún aspecto. Pero no, lo que hice fue, yo estaba aprendiendo las verdades católicas, yo estaba convenciéndome de estas verdades católicas, yo sabía temas más particulares. Yo hablaba acerca del crecimiento espiritual, yo hablaba acerca de temas morales, siempre evitaba la controversia teológica, pero también fue parcial porque yo no tenía todas mis preguntas contestadas, respondidas. Yo sabía que hacerse católico era algo tremendo y yo tenía tantas cosas que necesitaba aclarar, que suponía que tenía que decir, cierta clase de discusiones teológicas en suspenso referente a mis prédicas en mi congregación. ¿Lo siguieron algunos en su congregación? Sí, hubo algunos amigos cercanos que siguieron mi camino y al final, cuando mi esposa y yo dejamos la congregación, dos otras familias la dejaron. No al mismo momento, sino un mes después. Una de ellas la dejó y 2 meses después la dejó la otra familia. Y no siguieron a la iglesia. Tomemos otra llamada. Hola, ¿cuál es su nombre y cuál es su pregunta para nosotros esta noche? Hola, mi nombre es Mike. Soy de Massachusetts y la pregunta es, ¿cómo puede un recién nacido arrepentirse y ser bautizado? ¿Arrepentirse o hacer discípulo? Muy bien, muy bien.
Hacer discípulos, bien, caramba. En la última parte de la pregunta, él se está refiriendo a la gran tarea que Jesús le encomendó a los apóstoles de que salieran e hicieran discípulos. Entonces, él estaba diciendo que hicieran discípulos de todas las naciones bautizándolos. Pero, no, yo diría que no, que un infante no cree, un infante no se arrepiente, pero no significa que la gracia de Dios no viene al infante o no puede venir en efecto, como usted ha hablado de esto ayer. Yo creo que sí hay alguna señal o declaración del amor de Dios en nuestras vidas, es el bautismo de un infante. Dios viene y realmente nos da sus bendiciones, la bendición que Jesús murió y resucitó por nosotros para comprarnos a nosotros, para darlo a los niños que no entienden lo que significa. Y a medida que crece el niño va a aprender acerca de esto y va a tener que confirmarlo de nuevo varias veces y vivirlo, por supuesto, en su vida. Cuando eso fue dicho por Pedro a un grupo de 5,000 o algo parecido a los hombres que preguntaban, esa pregunta que debemos hacer, él estaba hablando a los adultos que obviamente tenían sus vidas en pecado, que necesitaban arrepentirse. Él va a donde su familia y entonces toda su familia se convierte. Lo mismo con Lidia. Y le dice que fue bautizado con toda su familia, lo mismo sucede con Lidia. Hay bautizos de familia en el Nuevo Testamento, es claro. Eso es... vamos allá a otra pregunta. ¿Está bien? Hola, ¿cuál es su nombre y cuál es su pregunta? Mi nombre es John y llamo de Abbott, Pensilvania. Quisiera saber si el bautismo en la Iglesia Bautista es solamente simbólico. ¿Por qué es que ese bautismo se considera válido, como creo que lo es por la Iglesia Católica? ¿Y cuál es la fórmula para el bautismo en la Iglesia Bautista? ¿Bautizan los bautistas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ajá. Voy a colgar y escuchar su respuesta. Gracias por la pregunta. Bien, ambas preguntas que él ha hecho se parecen. La razón por la cual el bautizo de los bautistas se considera válido por la Iglesia Católica es porque la Iglesia Católica considera válido cualquier bautizo que sea válido. El ministro bautista quizás no sepa que cuando él dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quizás no crea que Dios está realmente actuando en la vida de esa persona en ese momento y realmente dando a esa persona esos dones, pero Dios sí. Y la forma del bautismo en la Iglesia Bautista, sí, en el nombre de Dios Trino, con agua. El cual es el elemento clave. Eso determina si es válido. Ahora bien, si uno ha sido bautizado como ministro bautista en el nombre del Creador, Redentor y Santificador, ¿se considera eso válido? Bueno, no soy tan brillante. Yo pienso que no. Se dice bien, claro, en el catecismo que el bautismo debe ser con agua y con la intención de la persona que bautiza debe ser la intención de la Iglesia, que es bautizar a alguien en Cristo y debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, yo no sé la respuesta si en lugar del Padre, Hijo y Espíritu Santo uno dice Ahí es donde la gente comienza a jugar. Creador, Redentor y Santificador. Dios, es un Dios muy gracioso, no voy a decir. Tomemos otro correo electrónico. Veamos, la persona dice que le gusta el programa, quiere